Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Cañidalgo, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Universidad del Valle de México, Campus Villahermosa. El propósito de este video es explicar algunos de los programas realizados en la clase de Principio de Programación. Estos programas han sido extraídos desde la primera clase del segundo parcial. Como primer programa tenemos uno que solicita al usuario introducir el número del día de la semana que desea conocer. Este programa evaluará el valor introducido y nos imprimirá qué día de la semana es el que está solicitando el usuario. Para esto hemos implementado una variable día de tipo entero como el lugar donde se almacenará el dato que está introduciendo el usuario. Como primera instancia, el programa nos imprimirá la frase escribe el día de la semana solicitándonos que introduzcamos un valor. Después utilizaremos la función scanf para leer el valor introducido por el usuario. Esta función nos dice que el valor introducido debe ser un tipo entero y el símbolo ampersand nos dice que estará asignado a la variable día. Después tenemos la función switch que nos evaluará la variable día y nos dirá si se cumple con alguno de los casos que hemos programado. Para esto hemos programado 7 casos y uno en caso de que ninguno de los anteriores se cumpla. Para el primer caso, es decir, cuando el usuario introduzca el número 1, el programa nos imprimirá el día de la semana es lunes. Después implementamos la función break para que no se siga evaluando los demás casos y finalice el programa. Para el segundo caso hemos cambiado el valor de 1 por el 2 y hemos cambiado la frase para que se imprima el día de la semana es martes. E igualmente hemos añadido la palabra break para que finalice el programa. Y así sucesivamente hemos hecho con los siguientes casos hasta llegar al caso número 7. De ahí hemos añadido uno que se llama default para que en dado caso que el usuario no introduzca ningún valor que cumpla con estos anteriores, ya sea un día 0 o un número mayor a 7, nos diga que el día de la semana no existe, es decir, no existe un día 0, un día de la semana 0, tampoco existe un día de la semana número 8. Para esto correremos el programa para ver si cumple con el propósito con el cual se ha hecho. Como vemos, de primera instancia nos imprime la frase escribe el día de la semana para que nosotros introduzcamos el día que queremos conocer. Supongamos que queremos conocer el día número 4, que sería un día jueves. Le damos enter y el programa automáticamente nos dice el día de la semana es jueves. Es decir, está evaluando perfectamente el caso número 4 que nos dice que imprima el día de la semana es jueves. Pero ¿qué sucedería si el usuario en vez de escribir un número del 1 al 7 escribe un número 8? El programa automáticamente nos dice que este día de la semana no existe, es decir, no hay ningún día de la semana que lleve el número 8. Es decir, se está cumpliendo el caso de default, es decir, nos está imprimiendo el día de la semana no existe debido a que ninguno de los casos anteriores se ha cumplido. Como siguiente programa tenemos un programa que solicita al usuario introducir el número del día de la semana. Este programa evalúa el valor e imprime si el día de la semana entra en la semana laboral o en el fin de semana. Para esto
hemos reutilizado el mismo código anterior, pero hemos hecho una pequeña modificación en la parte de los casos. Si se dan cuenta, del caso 1, 2, 3 y 4 lo hemos dejado en blanco y tampoco hemos añadido el break, es decir, no se evaluará cada uno de los casos con el valor del caso número 5. Si se cumple el caso número 1, nos imprimirá que es un día laboral. Si se cumple el caso número 2, nos imprimirá que igual es un día laboral, y así sucesivamente hasta llegar al número 5. De aquí, del caso número 5, se aplica la función break, es decir, me evaluaste todos estos casos, pero hasta aquí nada más. Esta es la función que cumple el break en este programa. Se ha usado este método para ahorrar un poco de trabajo y no estar escribiendo en las 4 líneas anteriores la parte que dice printf es un día laboral, diagonal invertida n. Es decir, se ha reciclado el mismo código anterior y se ha hecho una pequeña modificación en este. De aquí, por decir, ya evaluando un caso número 6, como en el anterior caso se ha añadido un break, no se usará el mismo resultado del caso anterior. En el caso número 6 se usará el valor que se haya añadido para los casos siguientes antes del último break. Para esto hemos añadido 2 últimos casos que corresponderían para el sábado y domingo, y este nos imprimiría que el día de la semana es un fin de semana. Y por último hemos añadido, igual que el programa anterior, un caso llamado default que nos imprimirá que es un día inválido cuando no introduzcamos un valor que entre del 1 al 7. Ahora sí, ejecutaremos el programa para ver si se cumple. Como primera instancia nos dice que introduzcamos un día. Para esto introduciremos el día número 4, que correspondería al jueves. Y como sabemos, los días laborales de las semanas son del 1 al 5. Y el programa efectivamente nos dice que el día número 4 es un día laboral. Ahora probaremos con un fin de semana, es decir, un sábado y un domingo, que correspondería a los días número 6 y número 7. Para esto introduciremos el día número 6 y nos cumpliría con que es un día de fin de semana, es decir, nos evaluó correctamente que este número de día pertenece al fin de semana. Ahora, ¿qué pasa si nosotros introducimos un día número 8 o un día número 0? Nos dará el mismo resultado que el programa anterior. Por ejemplo, introduciremos el día número 8. El programa nos dice, este día es inválido, es decir, este día no existe. Por último, explicaré el último programa que hemos hecho en la primera clase del segundo parcial. Y para esto es un programa que lee 10 números del teclado en un arreglo. ¿A qué se refiere el arreglo? Hemos definido cuántos números máximos vamos a solicitar. Para esto nos imprimirá los 10 números que hemos introducido. Individualmente nos sumará estos 10 números y por último nos calculará el promedio de estos números. Para esto hemos introducido la regla hashtag de fin, el valor max y el número 10, es decir, nos está definiendo que el valor máximo será el número 10. Este sería lo que vendría siendo el arreglo. Para esto hemos introducido que la variable datos, entre paréntesis haciendo referencia al número máximo, de ahí hemos declarado una variable suma para almacenar la suma de estos 10 datos y hemos introducido que esta variable parcialmente valga 0.
Y por último, igual hemos introducido una variable float, que esta nos almacenará el valor del promedio, y hemos declarado esta variable como prom. Por último, bueno, no por último, sino que en el programa hemos introducido la función for, y en el cual estamos declarando un contador que nos dice: el primer contador será 0, y nos evaluará la condición de que si el contador es menor al valor máximo, el contador aumentará. Para esto hemos introducido la frase introduce el valor de la posición con un mod int de entero, y en este mod entero nos introducirá el valor del contador que tiene como valor inicial. Para esto hemos escaneado en valores de tipo entero y se lo hemos asignado a datos, y haciendo referencia al primer número del contador. Es decir, cada vez que se evalúe esta condición, el contador va a ir aumentando. Empezaremos con un contador número 0, que se le asignará al valor introducido, se le asignará al número 0 en el contador, y así sucesivamente iremos aumentando hasta llegar a un valor menor al arreglo que hemos hecho, es decir, al arreglo que hemos asignado como 10. En dado caso que nosotros asignáramos un 100 como arreglo, nos evaluará 100 veces esta condición hasta que se cumpla. Nos finalizará el programa. Pero como estamos evaluando 10 números, los dejaremos igual. Y como segunda instancia, este programa no imprimirá el valor de datos. Es decir, las veces que yo introduje un dato en el contador, nos los imprimirá en el orden que lo fuimos introduciendo. Es decir, si nosotros introducimos en la posición 0 supongamos el número 6, nos imprimirá en la posición 0 el número 6. Así sucesivamente con los demás valores. Ahora, en esta parte del código hemos añadido la suma, y nos dice: para cuando el contador es 0, si el contador es menor al número máximo, el contador aumentará. Es decir, la variable suma irá incrementando con el valor de datos que se está asignando en la primera línea de código que diga scanf. Es decir, incrementará en el número que estamos introduciendo. De ahí que se haya cumplido la condición anterior, esto nos imprimirá el valor de la suma, y nos dirá que la suma de todos estos números es, por obvias razones, la suma de todos los 10 números. Y por último, realizaremos la operación del promedio. Aquí hemos hecho un cambio de tipo de variable a la variable suma, y lo hemos dividido entre el número máximo de datos que hemos introducido. Por último, hemos introducido la función printf para imprimir el valor del promedio. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos un dato particular. Hemos cambiado el mod D por el mod F, debido a que estamos tratando con una variable de tipo float. Ahora incluso correremos el programa para ver si cumple con lo que estamos solicitando. Ahora nos dice: introduce el valor de la posición 0. Para esto introduciremos el número 1. De ahí nos pide el valor de la posición número 1. Es decir, el contador que hemos declarado en el código ha aumentado. Empezó en un valor 0 y ha aumentado a un valor 1. Es decir, está incrementando de 1 en 1. Introduciremos el valor 2.
el 3, 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el valor 0 que vendrá siendo el 10. Si se dan cuenta, hemos llegado hasta la posición 9. ¿Qué sucede aquí? Nuestro programa nos mostrará los datos debido a que hemos introducido 10 datos. Es decir, empezó en la posición 0 y ha finalizado en la posición 9. Es decir, hay 10 números desde la posición 0 hasta la 9. Como ven, nos ha imprimido todos los datos que hemos introducido en una lista ordenada. Y por último nos muestra la suma es 45. Es decir, ha sumado todos los datos que hemos introducido y nos ha calculado igual el promedio. Es decir, el promedio es 4.5 y nos muestra 6 números decimales. ¿Qué quiere decir esto? Que no hemos declarado cuántos decimales va a tener nuestro programa. Es decir, por eso nos muestra los 6 decimales. Como este es una variable de tipo entero, podemos modificarla. Supongamos que solo querramos vamos a poner 3 decimales. Aquí en esta parte donde está el mod F, añadiremos en medio, antes de la F, un punto 3, es decir, nos está diciendo que solo queremos 3 decimales. Ahora correremos el programa nuevamente. Esperamos que cargue nuestro programa y nos dice introduce el valor de la posición 0. Igualmente haremos lo mismo. Y ahora sí, nuestro programa nos ha dado que el promedio solo se restrinja a 3 decimales por la modificación que hemos hecho. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado este video